Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de una nueva prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross, nuevamente en Bélgica, en este caso en Maasmechelen, perdonadme por la pronunciación si no es la más apropiada, y como hemos dicho, nueva prueba de la Copa del Mundo, en este caso es la cuarta prueba de la World Cup, ya hemos hecho resúmenes de la segunda y de la tercera, de la primera no lo hicimos como ya comentamos en los primeros vídeos, y después también de esa primera prueba de Super Prestige que hicimos el resumen en el día de ayer, así que hoy, nueva edición de la World Cup, de la Copa del Mundo. Comentamos también brevemente lo que ha pasado en la carrera femenina, donde también veíamos este circuito. Ha sido una carrera muy emocionante, donde había tres ciclistas en cabeza, en este caso Van Empel, la líder del campeonato del mundo, Pieterse del Alpecin y Van Rooij del Trek. Veíamos que las tres han estado atacándose prácticamente durante todas las vueltas, hasta que en la última vuelta Van Rooij sufría y, utilizando la misma estrategia que en las pruebas anteriores, Fem Van Empel arrancaba en la parte final y se llevaba una nueva victoria. 4 victorias en estas 4 primeras pruebas, y así quedaba ese top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, con un liderato con bastante ventaja. En este caso de Fem Van Empel, que tiene esos 160 puntos de 160 posibles. Y vamos ahora con el resumen de la carrera masculina. Ahí veíamos en esas primeras posiciones a los que más puntos tienen en esa clasificación, que ahora también al final del vídeo os pongo la clasificación completa después de la repartición de puntos del día de hoy. Semáforo en verde y se daba la salida, donde Swick cogía esa primera posición con Hermans en segunda posición. Mala salida de Iserbyt, que también perdía varias posiciones, como hemos visto en algunos días anteriores. Pasaban por línea de meta y comenzaba la primera vuelta, que nos servía para ver el circuito. Y en esa primera dificultad Hermans se iba al suelo cuando iba en segundo lugar. Como veis, se le iba esa rueda delantera y se iba al suelo y caía a la última posición. Swick, que había empezado con muchísima fuerza, con Van der Haar en segundo lugar e Iserbyt recuperando posiciones en tercer lugar. Veíamos en ese boxes con esas pequeñas diferencias que se estaban formando y cómo pasaba Hermans en último lugar de la prueba y cambiaba de bicicleta. Le tocaba remontar desde este momento, y en estas primeras vueltas donde se veía un grupo muy grande y todas esas dificultades que íbamos viendo, como hemos dicho, muy junto, un grupo muy grande de más de 15 ciclistas que prácticamente le separaban segundos entre unos y otros. No se formaba un grupo de hombres fuertes que se fuera por delante, sino que se mantenía ese grupo compacto. Llegaban a la zona más técnica del circuito con esta vuelta que tenían que hacer, usando toda la habilidad que tenían, y la parte final del circuito con este tramo de arena, también el tramo de los tablones, que estaba muy cerca, prácticamente a unos 20 segundos de la línea de meta. Paso por meta la primera vuelta, y veíamos las siguientes, donde relativamente veíamos que seguían todos juntos, aunque se formaban algunos cortes, pero que prácticamente se mantenían bastante compactos. Swick, que no quería perder el liderato de la prueba, pero se lo veíamos que se lo disputaba con Iserbyt, que también intentaba colocarse en esas primeras posiciones, sobre todo en los tramos donde daba ventaja entrar en esos primeros lugares. Veíamos también a Hermans, que venía remontando, adelantando a los ciclistas que iba encontrándose por el camino. Seguía ese grupo compacto, prácticamente con muy pocas ventajas. Van der Haar tenía que hacer un cambio de bicicleta en esta segunda vuelta, al igual que ayer, que tuvo que hacer 2 cambios. Veíamos la zona de los tablones y, aunque parecía que se iba un grupo, finalmente se volvían a compactar. Tercera vuelta y veíamos nuevamente cambios de bici, en este caso de Iserbyt. En estos circuitos donde no hay mucho barro, normalmente los cambios de bici son porque hayan tenido pinchazos o problemas mecánicos con el cambio, o con alguna circunstancia que muchas veces no podemos conocer. Otra vez Van der Haar, nuevamente 2 cambios de bici, al igual que en el día de ayer. Swick, que seguía con esa primera posición, segundo Van Torenhout y tercero Iserbyt, el grupo compacto. Y en esta cuarta vuelta, momento importante, porque Swick decidía ir al ataque, soltaba a Van Torenhout, que intentaba también mantenerle y también intentaba aguantar un poco por detrás Iserbyt, pero parecía que los tres iban a coger una pequeña ventaja, pero había un pequeño parón, los volvían a coger, pero nueva arrancada de Iserbyt, que en este caso intentaba ir al ataque. Swick se iba a su rueda y otra vez se iban los tres junto con Van Torenhout, que volvían a abrir un pequeño hueco con el grupo trasero, así que pasaban nuevamente por los tablones y por línea de meta estos tres en cabeza con esta pequeña ventaja, y entrábamos en la quinta vuelta, que ha sido una de las más decisivas de esta carrera. Iserbyt seguía en su empeño de ir al ataque y forzar a sus rivales, y en uno de los momentos donde veíamos que
que estaba Iserbyt en primer lugar. De repente veíamos un cambio de cámara e Iserbyt se había ido al suelo, había tenido una caída y lo veíamos que tenía que enderezar su bicicleta y volver a subirse. Estábamos esperando a ver qué había pasado porque no lo habíamos visto del todo bien. Tenía incluso que cambiar de bicicleta y era que en esa bajada se había ido al suelo mientras estaba intentando arriesgar. Por tanto, se quedaban Swick y Van Zorenhout en los primeros lugares y Van der Haar en tercer lugar haciendo la persecución, pero es que Swick estaba soltando a Van Zorenhout, que había explotado. Después de este tramo veíamos la parte final del circuito y que Swick se iba por todas y Van Zorenhout, que lo estaban cogiendo por detrás, prácticamente contactaban con él al pasar por línea de meta, así que la carrera a falta de 4 vueltas totalmente por los aires. Van der Haar en segundo lugar e Iserbyt intentando recuperar posiciones por detrás, así que veíamos el final de esta vuelta donde Swick lo seguía dando todo y quería sacar más ventaja. En segundo lugar Van der Haar y ya estaba en tercer lugar Iserbyt, que habían soltado a sus rivales por detrás, pero Swick estaba haciendo una vuelta espectacular y la diferencia seguía aumentando, aunque desaparecía de la retransmisión por un tiempo también Hermans, que ya había estado recuperando muchas posiciones y ya estaba en el top 10, Swick dándolo todo e Iserbyt adelantando a Van der Haar, pero poniéndose nervioso, y veíamos que en esa zona volvía a perder algo de tiempo y cuando llegaban a línea de meta 29 segundos de prácticamente 15 que tenían en la vuelta anterior, 2 vueltas para el final e Iserbyt volvía a la carga con el objetivo de soltar a Van der Haar y por un momento parecía que lo iba a conseguir, le cogía unos pocos metros mientras veíamos que Swick seguía a lo suyo, arriesgando un poco menos en esas zonas difíciles y la ventaja se mantenía prácticamente estable después de lo que le había metido en la vuelta anterior, pero es que Van der Haar cogía a Iserbyt y le arrancaba nada más llegar a su rueda, cogía una pequeña ventaja a Iserbyt, lo veíamos sufrir y que le cogía unos pocos metros, volvía a aumentar un poco la diferencia de Swick, ahora a 31 segundos, con un Van der Haar que seguía con esos metros de ventaja con Iserbyt y veíamos cómo estaban en la lucha por esa segunda y tercera plaza porque parecía ya imposible que pudieran coger a Swick. Le iba sacando cada vez más ventaja y después de otro fallo, en este caso en una curva de Iserbyt, la ventaja se hacía todavía mayor y también aprovechaba Swick para cambiar de bicicleta, en este caso para evitarse los posibles problemas que pudieran suceder en esta última vuelta donde Van der Haar se estaba acercando en esta aceleración final, pero era también porque Swick no quería arriesgar para nada en esas últimas curvas y podía disfrutar de este final y conseguir también su primera victoria en la Copa del Mundo de Ciclocross. Espectacular Swick, que ha sido el más fuerte con diferencia, sobre todo con esa vuelta número 7. Van der Haar segundo lugar e Iserbyt la primera carrera que no gana de esta Copa del Mundo, llegaba en tercer lugar y el resto del top 10 que ahí los veis llegar. Y también veíamos la entrada de Felipe Orts, que sé que muchos me ibais a preguntar por él, que llegaba en la posición número 12, o Kevin Suárez, que llegaba 15º. Ahora os enseño todo el top 10 y también la clasificación general de cómo está esta Copa del Mundo. Primero las escenas de podio, que los llevaban en un cochecito a donde estaba el podio a los 3 primeros, donde veíamos a Iserbyt con ese tercer lugar, Van der Haar, que tiene que también defender ese título de campeón del mundo, estaba segundo, y con su hijo Swick, que llegaba en primer lugar y conseguía esta gran victoria para él. Aquí el top 10, por si queréis parar el vídeo, Hermans, que finalmente llegaba en séptimo lugar, que ha recuperado muchísimas posiciones, y la clasificación general con Iserbyt, que sigue líder, pero se acerca bastante Swick con los 40 puntos de hoy, tercero Van Zorenhout, y ahí tenéis el resto. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.